¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día. Y es jueves, tenemos pizarra y tenemos, por supuesto, franja de Daza. Mauro, sacamos el living y todas las cuestiones. Franja de Daza, programa especial. La máquina todas las semanas nos trata de votar, trata de impedir de que esto se concrete de nuevo. No lo ha logrado Freddy Stock. No puede. Estamos aquí hoy día para tratar un gran tema. Mauro. Llegamos acá, no había living, no había No había nada. Nos tienes inmuebles, Mauro. Nada, nos tiene en nada. Nos embargaron el escenario. Freddy, nos tiene como esa pobre gente que va a hacer un trámite a Vitacura. Oye, tenga cuidado. Que puede terminar un trámite en Vitacura, Mauro. ¿Vieron las noticias? Impresionante. Es peligroso sacar un trámite en Vitacura. Dicen que te dan con todo. El permiso de circulación te hace toda serie. Oiga, mire, Mauro, lo que está pasando en Vitacura. Esto no pasaba con el tronco Torrealba, Mauro. Exacto, tanto que cuestionan al tronco, esto no ocurría con el tronco. Tú podías ir tranquilo a Vitacura a hacer un trámite. Ahora ya no. Permiso de circulación, vaya como una mejora. Oye, pero además hay que decir que reformalizaron al tronco Torrealba. No le puedo decir. Y aumentaron más de 700 millones de ¿A raíz pesos. de esto, Mauro? Nada que ver. Esto va por otro carril. Por otro lado, en el caso de Vitacura. Estamos hablando de muchos casos penales que yo creo que ya tienen que empezar a entrar a una etapa donde se vaya a juicio, ¿no? No podemos estar simplemente hablando de las cautelares, las prisiones preventivas o no que se decretan respecto a estos imputados. Ya tenemos que empezar a hablar de los juicios orales y poder analizar cuál es la prueba y establecer o no que son responsables con condenas ejemplares. En este caso, el tronco Torrealba la tiene dura, pero quizás menos complicada, para ponerlo de alguna forma, que la gente que va a hacer trámites a Vitacura. Echamos de menos y todavía está yendo al club de polo del tronco Torrealba, claro, ¿no? Ahora, tú sabes que había pedido la defensa al tronco Torrealba de que él no podía enfrentar el juicio porque no estaba cachando nada. No estaba entendiendo nada, pero el tribunal no le compró. A lo Pinochet. Lo reformalizaron. Ahí está, ¿viste? Mira. Ahí estamos, Mauro, mire, Fiscalía Central. Mira, 760 millones del prejuicio de Vitacura. Claro. Se precisan montos y se precisan, a su vez, el modo operandi. En cuanto a las dinámicas que se emplearon para lavar dinero, explicó el fiscal Francisco Jacir. Y se acuerda que también se habló de plata en medio de los muros. Claro, pero eso en algún momento habría sido desvirtuado. Se desmintió. Ahora, mira, lo importante es que, como te digo, Raúl Torrealba el Tronco era una persona muy importante, no solamente dentro de su partido, Mauro, pero sino el mejor lugar para vivir, dice ahí en Vitacura. Yo no la sé. Municipalidad. No lo tengo claro. Bueno, Stock está impactado con lo que pasó, como todos ustedes, señor y señor, se vio aquel video, pero más allá de aquello, ¿no? Y lo duro que se ha puesto a hacer un trámite en Vitacura, el punto es que existe esta imputación que yo creo que ya está entrando en tierra derecha, porque cuando ya los fiscales empiezan a reformalizar en esta etapa del proceso es porque están afinando, ¿no?, lo que va a ser la acusación, y un proceso que yo creo que insisto, va a ser muy importante porque estamos hablando de uno de los grandes próceres del sector de centro derecha, muy respetado durante muchos años, pero que estaba a cargo, según la Fiscalía, ni más ni menos de una asociación ilícita para defraudar de una manera sistemática al fisco a través de pegarle un manotazo a las arcas de la comuna de Vitacura. Con Vita Deporte, Vita Cultura, ahora se llama Vita... Vita de todo, señores y señores. Exacto. Oye, pero tenemos otro tema. Mauro, tiene una tremenda pizarra, gran pizarra. Hay clase de ética a raíz de... Veamos un titular, Mauro, ¿no? ¿Qué es lo que nos convoca? Atención, contribuyente ciudadano, con lo que va a pasar la próxima semana, el lunes, en la Cámara de Diputados y Diputadas. Clave. Mira este titular. Esto pasó en mayo, Mauro, 21 de mayo, nada menos. Comisión investigadora de acuerdo Codelco SQM pide dejar a Alianza sin efecto. Hubo muchas cosas ocultas. La conclusión de esta comisión investigadora que se hizo a raíz de este acuerdo de Codelco SQM radica en el informe de 45 páginas que aprobó la instancia por 10 votos a favor y una abstención. Lapidario informe en contra de este acuerdo, Mauro, desde los republicanos hasta la izquierda, menos por supuesto el Frente Amplio. Claro, hay que señalar que la persona que estaba por el Frente Amplio en esa comisión era Gonzalo Vinter. Y él, al momento de tener que concurrir a la última sesión, que era la sesión donde se iba a discutir, ¿no?, todo el análisis de aquello que se había recopilado y si se aprobaba o no un informe cuestionando este acuerdo, él no asistió y mandaron a una diputada de bajo perfil del Frente Amplio, quien ni siquiera defendió el acuerdo, sino básicamente se abstuvo.
¿no? Entonces fue 10-1 y los 10 votos, fíjate, de todos los sectores políticos estaban haciendo estas conclusiones que parten señalando de que aquí no hubo transparencia, de que es un acuerdo que perjudica en 6.700 millones de dólares al interés fiscal y que además, ¿no?, en atención a todo esto, debiese ser dejado sin efecto. Ese informe de la comisión tiene que pasar ahora a la sala de la Cámara de Diputados. Y la sala de la Cámara de Diputados lo tiene que debatir y en su caso aprobar o rechazar. Perfecto, y eso es lo que vamos a ver el próximo día lunes en la sala. Y esto Clara Zagardía se llama la... ¿Cómo se llama? Clara Zagardía. Clara Zagardía. La diputada del Frente Amplio que mandaron para allá. Claro, la mandaron para allá, no dijo nada, no tenía idea. Y anda tú. No digo nada. De hecho, no dijo nada, no hizo nada porque ni siquiera dio un voto en contra o a favor, sino simplemente se abstuvo. Pero mira, para explicar esto... Mauro, espérate, un poquito, que el lunes pasado se discutió esto en la sala, ¿no? El empezó a discutirse. Veamos algunas declaraciones al respecto y fíjese la transversalidad de personas que están en contra de este acuerdo, ¿no?, y a favor del informe lapidario. Mire. Y anuncio desde ya mi voto a favor. Este acuerdo con SQM es desfavorable para Chile y lamento que no se haya considerado la historia de esta empresa, nacida de la dictadura, hoy liderada por una nieta del dictador, empresa ligada además al financiamiento irregular de la política, un tema que aún se ventila en tribunales. Por eso, presidente, yo estoy, después de haber leído el informe y a pesar de que hay algunas cosas que pueden ser imprecisas, en lo sustantivo de acuerdo, por cuanto un acuerdo de esta naturaleza que dura tantos años, es bueno que tenga legitimidad y esa legitimidad la da una licitación, presidente. Muchas gracias. Qué interesante ver cómo aquellos que reclamaban porque en su momento se privatizaron empresas completamente deficitarias, hoy día respaldan o permiten que se entregue la riqueza de litio del Salar de Atacama en un acuerdo absolutamente, o sea, sin ninguna transparencia a Soquimich. Ya, Mauro, mire, izquierda, centro y ultraderecha a favor de este informe lapidario en contra de este acuerdo, Mauro. Mira, esto yo te lo voy a explicar con una pelota. ¿Ah? Usted sabe que hay gente que dice, mire, usted para que la gente lo entienda, lo tiene que explicar todo con una pelota. No, bueno, entonces, en pelota. Digamos, no, esto no es en Vitacura, señores y señores. Esto estamos aquí en Santiago, la comuna de Santiago. Mira, Frey. Ya. Tienes que soltar. Mira. Ya, ¿qué tengo que ¿Cuál hacer? es el tema? Hubo un experimento hace algunos años que puede ser aplicable a este caso. Y el experimento tenía que ver con lo siguiente. No era exactamente una pelota de fútbol, era una pelota de básquetbol. Y no lo que hicieron, el presupuesto, no alcanzó, porque usted sabe, la máquina nos tiene así. Pero tenemos nuestra pelota de fútbol donde se juega baby aquí en todos los comerciales. Bueno, el punto es el siguiente. Se mostró un partido de básquetbol a un grupo de personas, muchas personas. Entonces la gente llegaba y jugaba básquetbol, entonces llegaba y tiraba la pelota para allá, de repente tire la pelota para acá, tiraba la pelota para este otro lado. ¡Ah! Oye, todavía tenemos coordinado. Deja, Mauro. Esto parece que estuviéramos así como en el kinesiólogo de viejito. Pero bueno, como sea, ahí, toma la pelota, ahí va. Y toma la pelota, mande la pelota. Ya. Pero el punto es el siguiente, detrás de las personas que estaban jugando básquetbol había una persona disfrazada de gorila. Y esa persona que estaba disfrazada de gorila empezaba a hacerle gestos a todas las personas que estaban alrededor. Hacía mueca, hacía acrobacia. Y la gente estaba así con la pelota. ¿Ya? ¿No entendí? En el intertanto, todo el mundo estaba mirando la pelota. Y el gorila y después, oye, pero ese es el punto. Cuando terminó el partido, le empezaba a preguntar a la gente si habían visto al gorila. Y la gente empezó a decir, ¿qué gorila? ¿Cuál gorila? ¿Cuál gorila? ¿Tú sabes por qué? Porque todo el mundo estaba preocupado por la pelota. ¿Y cuál es la pelota, pues, Frey? La pelota es, ponte tú, Monsalve. Aquí tenéis Monsalve. Pelota Monsalve. Tírame otra pelota. La Polici. Polici, ya. También está otra pelota, te traigo la pelota. Ya. Las guaguas. Las guaguas que nacen. Las guaguas. Claro. Los embarazos. Por ejemplo. Otra pelota, tira. Las presidenciales. Las presidenciales, no, esas no son tan pelotas. Yo diría las vacaciones de los diputados, por ejemplo. Ahí tenemos otra pelota. Y ahí tenemos mucha pelota. Entonces, mientras usted, señor y señor, lo tienen con esa pelota, el gorila... ¿Usted sabe cuál es el gorila? El gorila es esto, lo que tenemos en la pizarra. Y ese es el gran gorila que existe en nuestro país durante los últimos años y que nosotros hemos tratado de revelar precisamente acá en Vía X. ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque hemos sido lo único que hemos hablado de esto en televisión, por lo menos desde hace ya largo tiempo. Y tiene que ver con el acuerdo más trascendente para el interés fiscal que se va a concretar, yo creo que durante las próximas décadas. Perfecto. ¿Y por qué? Porque esto tiene que ver, y este es el gorila, este es el interés real,
esto es lo gigantesco que pretenden que no se vea. Pero a veces el gorila y es tiene que tan ver- grande, Freddy, es tan inmenso que ya ni siquiera es un gorila, es un mamut, que tú no puedes taparlo. Es King Kong. Esta Es King cuestión, Kong ¿no? y ya no lo puedes tapar porque la gente lo va a ver, porque no hay pelota que lo pueda tapar. Sí, Mauro. Y eso es lo que ha ocurrido precisamente con esto. Y eso, Perdón, y la primaria de este fin de semana, tiene mucho que ver también con este gorila, Mauro. claro, ¿por qué? Porque en el fondo los candidatos han tenido que pronunciarse acerca de este gorila, aunque en un comienzo no querían hacerlo. Y bueno, y eso también ha ocurrido acá en Stock Disponible. Ahora, Toa no quiso venir al programa, no pudo venir al programa. no pudo. Mauro, Es la que única. justo la candidata La única. numerálica no pudo venir. Pero tú sabes. Y eso que acá tenemos mucho litio, señora Toa. Hay mucho litio en este programa. Hay mucho así que gorila. usted no habría tenido ningún problema para venir. Ya, Mauro, Pero explíquenos el punto gorila. es ese, mira. Entonces lo que nosotros vamos a ver son las novedades precisamente de este caso que nosotros hemos tratado varias veces y que ha tenido novedades por Freddy. Ahora, para poder entender esto, porque usted habla de SQM, la gente le dice, oye, así serán los Pinochet, pero es un súper buen acuerdo al país. Oye, nosotros somos heroicos porque a pesar de ser de izquierda, somos pragmáticos, queremos tanto a Chile que estamos dispuestos a sacrificar nuestra ideología y entregarle el litio a Pinochet, porque es un súper buen acuerdo. Y hay otros que dicen que no, porque esto es una tradición, que en el fondo le están regalando el litio de nuevo a los Ponce Lerú, a los Ponce Pinochet en rigor, ¿no? De una forma absolutamente abusiva. Bueno, ¿de qué se trata esto? Para entenderlo, la pizarra de hoy día y las novedades del caso. Y para entenderlo partamos con una pequeña historia. La pequeña historia, lamentablemente en nuestro país, en las cosas importantes parten con Augusto Pinochet Ugarte, ¿no? Hay que recordar que dentro de los procesos de, entre comillas, privatizaciones que se hicieron durante la dictadura, bueno, resulta que cayó SQM, la Sociedad Química y Minera de Chile. Y finalmente esta sociedad, que era una sociedad, o más bien una empresa del Estado, ¿no? Terminó en manos del ex yerno de el dictador Augusto Pinochet, que es Julio Ponce Lerú, ¿no? Entonces uno podría decir que gracias a la dictadura, En ese momento, un yerno. a un yerno en ese momento. Ahora, uno podría decir que gracias a la dictadura, entonces Ponce se hizo de esta empresa pública SQM, ¿no? Pero yo diría de que eso es cierto, pero él se hizo millonario en rigor en los años 90. ¿Y cómo se hace millonario en los años 90? Cuando Corfo le entrega, bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, la posibilidad de explotar de una manera exclusiva y excluyente la propiedad minera del Estado que tiene en la mayor reserva mundial de litio, Frey Stock, que queda... Frey le entrega el salario. Frey, el año 95, Mira. porque acuérdense que Frey hizo una segunda ola de privatizaciones, porque dijo, el general no terminó la pega. Quedó corto. Quedó corto el general. Entonces, ¿qué va a tener que estar haciendo el Estado estas cuestiones? Entonces, lo que vamos a hacer es súper sencillo. Fíjate, como el litio, fíjate, algo bien curioso, como el litio, por la Constitución del 80, es un mineral que no se puede entregar en concesión a privados. O sea, tú no le puedes dar derechos de propiedad a los privados sobre el litio, a diferencia del cobre, otros Que es minerales. estratégico. Claro, porque se decía que era estratégico, porque servía para hacer bombas nucleares. Imagínense. Entonces Pinochet dijo, no, po, me voy a quedar con el litio, el Estado no. Seremos muy neoliberales, pero el litio no. Bueno, entonces la fórmula era la siguiente, fíjate. Corfo es dueña de la propiedad minera en el Salar de Atacama para explotar litio. Porque el Estado, y eso no cabe ninguna duda, el Estado es, hoy día y ha sido siempre, dueño del litio. No 100% dueño del litio. Pero lo que hizo Corfo era arrendarle las pertenencias a SQM, que ya había sido privatizada a favor de Ponce, desde el año 1995 hasta el año 2030, para que pudiese explotar de forma exclusiva y excluyente el litio que estaba en estas pertenencias del fisco. O sea, el Estado era el dueño de la casa, para ponerlo de alguna forma, y SQM le arrendaba la casa. O sea, el Estado era dueño del litio, de las pertenencias del litio, pero el Estado se la arrendaba hasta el año 2030, desde el año 95 al año 2030, a SQM. Y fíjate a cuánto. Pregúntame a cuánto la arrendaba. ¿A cuánto le arrendaba, Mauro, la propiedad? Mira, el precio de arrendamiento original eran $15.000 al Ya. año. O sea, estamos hablando de como 1.200.000 pesos al año. O sea, perdón, mensuales. Sí, aquí. 1.200.000 pesos mensuales Ya. por la mayor reserva mundial. ¿Todo el Salar de Atacama litio. eso? Todo. Pero- Todo. Más el 6,8% de las ventas que ellos declararon. Ya. Ahora, después Que se ellos descubrió- declaraban. Claro. Pero después se descubrió, señores y señores, una cosa inesperada. Algo que nadie pudo prever.
No que me digas. resulta que, te lo digo, resulta que parece que SQM no declaraba exactamente todas las ventas que hacía. Fíjese, cómo esa gente buena, verdaderos chilenos, que creen en el amor, que no quieren dividir al país, esa gente no le estaba diciendo la verdad a Corfo cuando decía, oye, vendimos tanto, porque habían vendido más. Acuérdense que eran 6,8% de las ventas que ellos No le creo. declaraban, para que vean. ¿Y tú sabes lo que ocurrió? Le quitaron la concesión a ese güey. Le quitaron la concesión. Claro, como Claro, están los vendiendo al castigaron. Estado. Ya. Los castigaron como un país serio. Pues. Dicen, oye, si no me mentiste, y le cobraron todo lo que le debían. Porque eso es como robar casi, ¿no? Pues, mira, en el campo mi abuela le decía esa cuestión choreo. Choreo. Robo. Es Eso es que lo que tu le abuela- decían. tu abuelita- Usted sabe, es gente de campo, entonces ellos no saben, pero le decían robo. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Esto después de un largo rato donde misteriosamente nadie fiscalizó esto, o sea, nadie fiscalizaba si es que realmente se estaban cumpliendo las condiciones bastante pedestres, 6,8% de las ventas que ellos declaraban van $15.000 al año, para arrendar esto, bueno, se descubrió que no cumplían. Y en el gobierno de Michelle Bachelet, entonces lo que se hizo fue Corfo demandar a SQM para poner término al contrato. Sí, me acuerdo. ¿Por qué? Porque habían graves incumplimientos. Usted no me cumplió, señor, entonces le ponemos término al contrato, voy a llamar a una licitación y aquí el que dé más lucas, mejores condiciones se lo lleva, pues si así es la cuestión. claro, pues. sí, más Se encima acabó. metieron. Claro, pero justo, Freddy, tú no me vas a creer de que esta gente de buen corazón de Corfo dijo en un momento, ¿sabes qué? No podemos hacerle esto al tío Julio. No podemos, porque él se ha portado tan bien. Es un hombre que cree en la democracia, le ha dado plata a todo el mundo, es una buena persona. Ha financiado la democracia en Chile, Exactamente, Mauro. por Señor sus Ponce. convicciones democráticas. No era para que no lo fiscalizaran y no descubrieran este engaño que tenía. No era por eso. Tío está, Julio entregaba las lucas por convicción democrática. Un Entonces padre de dijimos- la patria. Dijeron, ¿sabéis qué? Pongámosle término a este juicio. ¿Cómo le vamos a estar pidiendo a tío Julio poner fin al contrato con SQM? Entonces llegaron a un acuerdo. Oye, Mauro, espérate, que ahí está Eduardo Vitrán, está a cargo Claro. de Corfo, y vino acá, y nos dio una entrevista a nosotros, Claro. Eduardo Vitrán, Colodro, y señaló que había presiones políticas, y por presiones Claro. políticas tuvo que llegar a acuerdo con... Pero ese era el Eduardo Vitrán del año 98. Claro. Que era parecido al Gabriel Boric del año 98. Hablan más o menos lo mismo. Y ahora como que se dieron vuelta a la chaqueta, porque ahora no. Ahora está bien SQM. Pero el punto es el siguiente. Fíjate. Esto es Está interesante. enojado Eduardo Vitrán. Se cambió entonces los términos del contrato y se mantuvo. Se dijo ya, nosotros no vamos a seguir insistiendo para ponerle término anticipado. El contrato se mantiene hasta el año 2030, pero vamos a modificar el contrato vigente y vamos a establecer una serie de condiciones. De partida vamos a aumentar el monto de la renta. Usted no me puede estar pagando $15.000 más el 6,8. Y se estableció entonces una renta que era mucho más favorable para el Estado. Ya. Harto más favorable. Ahora, también se estableció otro tema que era muy importante. Se definieron condiciones para permitir que, terminado el contrato el año 2030, el Estado pudiese licitar, ¿no? Y, por ejemplo, se establecía que todo lo que tenía SQM en el Salar de Atacama, para los efectos de hacer la explotación, estaba obligado a vendérselo a precio libro, o sea, a precio nominal, muy bajo, a Corfo al término del contrato, y además se definieron obligaciones como por ejemplo que SQM tenía que dar todas las facilidades para que las distintas empresas que pudieran participar en una licitación pudiesen entrar y ver las condiciones del lugar, etcétera. Y eso quedó definido así. Entonces toda la gente quedó tranquila y dijo, ya, ok, mejoramos las condiciones, el contrato dura hasta el año 2030, se va a llamar una licitación, todos contentos, aquí va a ganar el mejor postor, la persona que ponga mejores condiciones económicas, sociales y ambientales para el Estado de Chile, ese se lo lleva, sea SQM u otro. Pero pasó algo, señor. ¿Qué y pasó, señor. Mauro? Llegó la verdadera izquierda. Llegó la nueva política. Esa gente que no iba a permitir de que nuevamente las personas que estaban financiando ilegalmente la política pudiesen dar la última carcajada. Mauro, de hecho, llegó un presidente que cuando era diputado habló muy en contra de todo esto. A ver, ¿qué es lo que dijo? Estaba esa esperanza. ¿Qué es lo que dijo el diputado Veamos Boric? lo que dijo el diputado Boric que llega al poder. Nunca vamos a saber cuánta plata de todos los chilenos se llevó SQM para la casa. Plata, señor presidente, que hoy día sabemos se convertía en escaños en este Parlamento. Es decir, poníamos al gato a cuidar la carnicería. Y quiero invitar a la sociedad chilena y a quienes vean este video más adelante por las redes sociales a que este caso nos sirva de lección y nos lleve a reflexionar varias cosas. En primer lugar, sobre cómo la relación espuria entre dinero y política puede repercutir en cuestiones prácticas, como en este caso pérdidas millonarias para el Estado. Tiembla SQM, Mauro. Tiembla Llegó el con diputado esto. Boric, presidente de la Llegó el diputado Boric, ahí se acabó todo. Pero, Freddy, ¿Qué pasó, Mauro? llegó el presidente Boric. No.
un ser de otra dimensión. Y ese ser de otra dimensión, ¿qué es lo que hizo? Llegó y como un haz de luz nos dijo, les traigo esto. Veamos lo que la trajo. Estrategia Nacional del Litio. Ahí está. Y sabemos que recién el año 2030 termina el contrato de arrendamiento a privados de una parte importante del Salar de Atacama. Si decidiéramos no hacer nada, esto seguiría sencillamente así. Por ello, he instruido a Corfo, la institución que administra nuestras reservas de litio, mandatar a su vez a Codelco la búsqueda de los mejores caminos para lograr desde ya la participación del Estado chileno en la extracción del litio en el Salar de Atacama. No más una minería para unos pocos. Tenemos que poder ser capaces de repartir los beneficios de nuestro país entre todos los chilenos. Mauro con un personaje de Twin Peaks. Exacto, así falta el enano, así que esté increíble. Pero es que lo que Nada pasa más es que, peinado, sí, pero personaje. además lo que nos dice el presidente Boric es que ya no más una minería para unos pocos, porque usted sabrá, señora y señor, que la familia Ponce Pinochet son hartos, son como 14, Sí, son 20, varios, o sea, Mauro. no son pocos, es mucha gente los Ponce Pinochet, entonces hay que entregárselo. Ahora, ¿qué es lo grave de todo esto, Freddy? ¿Qué es lo que es? Porque aquí ya empieza la cuestión a ponerse media extraña. Porque usted dirá, bueno, si hay un presidente que nos está señalando una política pública tan trascendente y que además lo hace desde el corazón, desde el cerebro, desde las convicciones, con transparencia, entonces no es necesario que mienta. ¿Por qué un presidente le va a mentir en cadena nacional al país? Ahora, la gente dirá en este momento, ¿usted dice que el presidente Boric le mintió al país sobre la Estrategia Nacional del Litio? El señor Daza, que soy yo, en tercera persona, le responde, ¡sí! No es un problema psicológico, es una cuestión legal nomás, por eso lo hago por Quizá usted tercera lo persona. dice por esto, Mauro, Sí. mire. Le mintió al país. Y es en consecuencia de todos los chilenos y chilenas, de ustedes. Ha llegado un acuerdo con SQM para construir una asociación público-privada que hará posible el desarrollo del litio en el Salar de Atacama con una participación mayoritaria del Estado. Se trata, estimados compatriotas, de un hito sin precedentes en la industria minera chilena y de un avance concreto para alcanzar el desarrollo justo y sostenible. Está con un croma atrás. Está con un croma, sí. Pero mira, esa última declaración Atrás fue está el hecha gorila. en diciembre. El gorila estaba detrás todo el rato. Eso usted no lo vio. Ahora lo vamos a ver. Ya, ¿por qué digo que mintió? Mira, por lo siguiente, esto es bien sencillo. El día 20 de abril, que es la declaración que nosotros vimos, ya la primera que vimos, Ya. el presidente Boric, no el diputado Boric, el 20 de abril de 2023 él lanza la Estrategia Nacional del Litio. ¿Y qué es lo que dice? Acuérdense lo que escuchamos hace unos minutos, que él le encarga a Gabriel Boric a Corfo para que a su vez le encargue a Codelco el que busque cuál es la mejor opción para poder desarrollar la operación de litio desde el año 2030 en adelante, o sea, una vez que termina el contrato vigente con SQM. Eso lo dijo el 20 de abril del año 2023. Y metan a Codelco ¿Ya? porque Codelco puede legalmente Claro. actuar con más independencia. Con más ¿no? independencia, tiene la facultad para poder Como empresa actuar privada en casi, el ¿no? ámbito del litio, claro. Entonces no es necesario crear una nueva empresa. Entonces eso lo dice el 20 de abril, o sea, dice, yo le voy a pedir a Codelco finalmente que busque cuál es la mejor opción. Fíjate, el 22 de mayo, según esta información que fue acompañada a la comisión investigadora de la Cámara, el 22 de mayo del año 2023, o sea, poquito después de un mes del anuncio del presidente Boric, Corfo le manda una carta a Codelco donde le hace este encargo. Por favor, búsqueme a alguien cuál es la mejor opción para desarrollar el litio. El día 24 de mayo, o sea, 2 días después, Máximo Pacheco, como presidente del directorio de Codelco, le responde a Corfo donde dice, sí, yo acepto este encargo, ¿no? Y yo voy a ser el único representante del Estado de Chile para buscar cuál es la mejor fórmula. Voy a indagar, quiero ver cuál es la mejor opción. Nadie sabe una licitación, SQM, otra empresa, nadie sabe. Voy a ver todas las empresas que existen. Todas. Pero espérate, muy notable. Ya. El día 26 de mayo, o sea, 2 días después de la respuesta de Codelco a Corfo, Encontré la empresa. se dice, encontré la empresa, no solamente encontré la empresa, empecé a negociar. O sea, Oiga, el 26, no durmió, 2 días no durmió después. en O sea, 5 2 días. días. Son unos genios. Pues ¿sabes cuál es el problema de todo esto, Freddy? Que en la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, lo que ocurrió fue que Codelco mandó un Ya. documento. Ya. Mandó un documento que venía todo tarjado. Todo tarjado, completamente tarjado, pero se les olvidó tarjar ¿Ya?
ciertas partes. ¿Y el documento qué era? Espérese, Fíjate. Mauro. Vamos a hacer una pausa. Póngame la música, señor director. ¿En serio? Y me dice qué venía oculto en ese documento y Oh. por qué es tan importante saber lo que está ocurriendo con este gorila tremendo, no metálico. Vamos. Una pausa y seguimos con la pizarra de don Mauricio Daza. No te vayas de la sintonía. Ya, Mauro. Muy bien, acá estamos. Impresionante Freddy todo lo que ha Stone. contado hasta el momento. Mauro. Bueno, ¿qué es lo que habíamos dicho? Habíamos hecho una aseveración bien dura, que el presidente Boric le mintió al país en la cadena nacional cuando anunció la estrategia nacional del litio respecto del futuro del Salar de Atacama. ¿Por qué? Recordemos, él el día 20 de abril del año 2023 anuncia la estrategia nacional del litio y dentro de ella señala que el Salar de Atacama, que es el 95% de las reservas chilenas de litio y además la mayor reserva mundial del mineral no metálico, el futuro de ella se le iba a encargar básicamente su definición a Codelco. O sea, se supone que no se sabía qué se iba a hacer, Codelco iba a investigar si es que era bueno licitar, no licitar, si era bueno SQM u otra opción. Se dijo el 20 de abril del año 2023. Bueno, el año 2023, el 22 de mayo, manda Corfo una carta a Codelco haciéndole el encargo propiamente tal. Porque hay que recordar de que Corfo es la que tiene a su nombre inscritas las propiedades mineras en el Salar de Atacama. Y el 24 de mayo, 2 días después, Codelco le responde a Corfo: sí, mire, ¿sabe qué? Acepto su encargo. Yo me haré cargo de analizar cuál es la mejor opción para continuar con la explotación de litio en el Salar de Atacama. Y 2 días después, mire, qué rápido se demoró, no se demoró nada, fue al tiro que llegaron a la conclusión que era SQM y el 26 de mayo anuncian que iban a empezar la negociación con SQM. El problema es que en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados de este acuerdo, Codelco mandó un antecedente que yo creo que se les pasó. ¿Será Lo mandaron. acaso este antecedente? A ver, ¿qué Mauro? antecedente? Y lo trae la tercera. Dice que los secretos que reveló Codelco ante la comisión investigadora, contrato con Morgan Stanley, se firmó antes de anunciar negociación con SQM. El acuerdo con el banco de inversiones que asesoró a la estatal fue suscrito, Mauro, 21 días antes de la cadena nacional en la que el presidente Gabriel Boric comunicó al país la estrategia nacional del litio. Eso sí, el contrato estaba antecedido de un memorando firmado con Corfo en enero del 2023. En tanto, dice la tercera, la mayoría de condiciones financieras del contrato se mantuvieron en reserva, pero se ventiló que la comisión base fue 0,4 del valor presente neto capturado por la minera en el acuerdo con SQM. O sea, el presidente Boric, cuando le comunicó al país según esta nota de la estrategia, ya estaba todo listo. Ya estaba todo cocinado, señor y señor. ¿Por qué? Porque este contrato que fue firmado por Codelco con una consultora internacional que se llama Morgan Stanley fue firmado antes del anuncio de la Estrategia Nacional del Litio por parte del presidente. En el anuncio el presidente dijo: oye, yo le voy a pedir a Codelco que investigue cuál es la mejor opción. Pero el problema es que el día 30 de marzo del año 2023, o sea, yo diría un mes antes, ¿no?, del anuncio del presidente Boric, este contrato se había firmado por Codelco y el contrato tenía por objeto que Morgan Stanley asesorara a Codelco en la negociación con SQM. Estaba más arreglado con Clery, Mauro. Para darle continuidad al contrato en el Salar de Atacama. O sea, esta cuestión estaba cocinada de antes y de hecho este es el contrato que se firmó. Pero tú comprenderás que para los efectos de llegar a ese contrato lo tuvieron que haber negociado Codelco y Morgan Stanley. O sea, esto probablemente es de antes. Y hay algo que es peor, Freddy. ¿Qué, Mauro? ¿Peor que esto? Este contrato establece que Morgan Stanley tiene un premio en el caso en que se llegue a un acuerdo entre Codelco y SQM. O sea, el incentivo de la consultora que va a asesorar a Codelco para llegar a este acuerdo es llegar al acuerdo, porque si no, se quedan sin un pedazo importante de las lucas. O sea, cuando el presidente Boric dijo: yo no sé qué va a ocurrir, le voy a preguntar a Codelco, ya la cuestión estaba completamente cocinada a partir de lo que se establece en Por estos eso nos contratos. estaba mintiendo el presidente con esa, Pero bueno, esa plomo, Mauro. Aunque usted no crea, hay presidentes ¿A de la todo República que le han mentido al país. Aunque usted no lo crea, yo sé que lo puede decepcionar a usted, señor y señor, pero es algo inédito, nunca antes visto. Pero bueno. Mauro, espere, disculpe. Y esto lo descubrió esta comisión investigadora cuyo informe se vota este lunes. Este día lunes, y que además recomienda, a través de este voto que es bastante transversal, dejar sin efecto el acuerdo. Pero además hay otras noticias que también se sucedieron, porque ocurrió que sorpresivamente Julio Ponce Lerú, quien históricamente ha sido el controlador de SQM desde el momento en que se privatizó, ¿no?, y a partir de este enorme contrato con el cual se han hecho multimillonarios a costa del interés fiscal, propiedad pública, ¿no?, que está en el Salar de Atacama, bueno, anuncia que se va de SQM.
Se va SQM, entonces mucha gente dijo, ya no hay problema, po, ya todas las objeciones que hay de que el yerno de Pinochet, la cuestión, no hay ningún problema. Pero sí, parece que había un problema, porque tú sabes a quién dejó a cargo. Dejó a cargo a Francisca Lucía Ponce Pinochet. Oye, Mauro, esto igual cuando Pinochet se levantó de la silla de ruedas. Sí, igual. Porque antes de todo dijo, y que tanto les dejo a mi hija más encima. ¿Y qué? Que es Pinochet. ¿Ah? Como diría Claudio Rego. ¿Y qué? ¿Ah? ¿Y qué? ¿No le gustaba el yerno de Pinochet? Más Ahora encima dejo a les la voy a nieta dejar de a mi Pinochet. hija, que es nieta. Además de Francisca Lucía, en honor a Lucía Iriar de Pinochet, un gran Hizo la- prócer de hizo la al suegro, se paró- Imagínate, se paró la una suegra. cosa realmente Buena. increíble. Entonces, ella se va a hacer cargo de este contrato y se va a Ya. hacer cargo de la operación de SQM, obviamente garantizándole a los Ponce Pinochet este gobierno, ¿no? El gobierno de la verdadera izquierda, una fortuna inmensa hasta el año 2060. Pero además hay otra cosa, pues, Freddy. Se anunció en un homenaje que se le hizo a Julio Ponce Lerú que la mina de yodo más importante del mundo, que la tiene a su cargo SQM, la van a rebautizar. La van a rebautizar para que toda la gente se quede tranquila. Ya no se va a llamar Mina Victoria o Nueva Victoria. No, se va a llamar de la siguiente forma. Se va a llamar Muy inglesa eso. Nueva Victoria Julio Ponce. Se lo merece, Mauro. Es una nueva victoria de lo Julio merece. Ponce, obviamente, imagínate. Le chantó a la hija hasta el año 2060 al Estado de Chile. Esa es El una mero nueva mero. victoria. Ahí está, Ponce, mira. Ponce el mero mero, ¿ah? Ahí está. Rebautizan faena de SQM como fue la ceremonia. La nueva victoria de Julio Ponce. Oye, no, es esta cuestión. No solamente dejó a la hija, sino que más encima le puso Exacto. la- Y todo, oye, y todo esto, espérate, po. Además, esto en un se contexto en rió que de los todo el candidatos mundo. presidenciales. Notable. Oye, ahí está, mira, ahí está. Mauro. Ahí está, de hecho, ahí se ve a. Vía social del Mercurio, ¿ah? Ahí está Exacto. todo. La nueva en reconocimiento a su destacada trayectoria y el legado de liderazgo al frente de SQM, ¿no? Esta semana se realizó un emotivo homenaje a Julio Ponce en la comuna de Pozo Almonte, Mauro. Es que le pasó plata a todas las Es que es campañas gente políticas, buena, pues Mauro. gente buena. Es un demócrata Ahora, de verdad. lo otro que es curioso es que Ya. ¿por qué es la nueva victoria? Si esta es una victoria completa. Porque fíjate, No, en el contexto de la campaña presidencial, Ya. bueno, este gorila no se ha podido mantener oculto y han tenido que ir los candidatos presidenciales Ya. a hacerse cargo acerca de las circunstancias de este acuerdo. Ahí está la hija también, ¿ah? Ahí está también, pues ahí está, al ladito. La que está de negro. La que está Bueno, de negro. el asunto es que los candidatos presidenciales han tenido que pronunciarse. Y paradoja, fíjate, los candidatos presidenciales de la coalición de izquierda, en su mayoría, son los que han ido a defender este acuerdo. Claro. Y los de, entre comillas, derecha son los que han cuestionado. Oye, salvo el caso de Jara. Salvo Yanet Jara, todos están de acuerdo. Están todos de acuerdo. Si una cosa... Bueno, Toá no vino al programa. La única que no vino acá Sí, a no conversar. quiso venir la candidata no A él metálica, le he pero bueno. preguntado esto, Mauro. Pero parece que exactamente. nada. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que se dan en todo caso para los efectos de justificar esta cosa? Mira, se dice, mira, ¿sabes qué? Acá va a Evelyn haber- Matei tampoco está de acuerdo con esto. No, a ver, Evelyn Matei, Kaiser se han tampoco cuestionado el está de acuerdo. Jara, Janet Jara, Sí. ha cuestionado el acuerdo. Los que lo han defendido duramente ha sido Carolina Toá, que acuérdate que en la época en que ella era presidenta del PPD, su partido recibió dineros triangulados desde SQM en forma ilícita y además... Representante legal también era. Y además, acuérdate que estaba inscrito como militante del PPD, en la Militante, época en que militante. Carolina Toá era la presidenta del partido. Con las cuotas al día. Con las cuotas al día, Gonzalo Inter también se ha pronunciado a favor de esto y también el candidato Mulet se ha pronunciado a favor de esto. Acá no se le ha escuchado mayormente acerca de esto. Pero el punto es el siguiente. Se dice, mira, ¿sabes qué? Esto trae una gran ventaja. La primera ventaja es que nosotros vamos a entrar antes al negocio del litio del Estado. ¿Y por qué vamos a entrar antes? Porque el contrato vigente termina el año 2030. Y nosotros queremos entrar de inmediato, pues, Freddy. Ahí está, mira. Revelan aportes Mire, directos. Mauro, esto, que es bueno googlear, 29 de julio del 2016, hace casi 10 años, ¿no? Dice que una serie de correos electrónicos y documentos de contabilidad del Partido por la Democracia revelan la existencia de un mecanismo usado por la colectividad para ingresar aportes directos de SQM, empresa que era controlada por el ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerú, y según un reportaje emitido anoche por el Ahora Noticias de Mega, dichos aportes ocurrieron cuando la actual alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, era presidenta y representante legal de dicha colectividad. Y arriba dice, más que ser cínicos e hipócritas, hay que reconocer los errores y enfrentarnos de cara a la ciudadanía con transparencia y decir, mire,
nos equivocamos y no queremos volver a hacerlo y asumimos los costos de nuestra equivocación, sostuvo Patricio Rodrigo, dueño de la ONG Chile Ambiente Mao. Esa era la ONG que habría triangulado los dineros en esa época. Ahora se dice, mira, no, es que esto es un súper buen negocio para el Estado porque va a entrar antes. El contrato actual termina el año 2030 y con este acuerdo el Estado entra a partir del año 2025, o sea, a partir de ahora. ¿Y cómo entraría? Entraría porque se va a armar una nueva sociedad que va a administrar la operación en el Salar de Atacama. Y esta nueva sociedad, el 50% más una acción la tendría Codelco y el 49,9% la tendría SQM. O sea, tendría el control, ¿verdad? Y esto es bueno que lo hagamos con trato directo, que tanta licitación, ¿para qué le vamos a preguntar a la gente si es que puede ofrecer más o mejores condiciones que SQM? No. Cáchate, ¿eh? Para los efectos de que tú le puedas vender un clip al Estado de Chile, tú tienes que estar en un sistema de licitación, ¿no? De mercado público. Pero para los efectos de llevarte una de las mayores riquezas que tiene el Estado hasta el año 2060, no es necesario licitación, según estos señores. Lo más borroso ahora, de todo esto son, Mauro, ¿por qué no se licitó algo tan importante? Bueno, eso es lo claro. Además, también, ¿por qué se hace este trato directo con una empresa? Tú sabes, ¿eh? Esto yo no sé por qué no se han pronunciado acerca de este punto. SQM tiene actualmente juicios en contra del fisco donde está objetando el pago del impuesto específico a la actividad minera por la actividad que ellos hacen en el Salar de Atacama de litio por $1.000 millones. Tiene juicios hoy día donde está litigando esos pagos y resulta que ellos llegan a este acuerdo sin ponerle término a estos juicios, haciendo que ellos paguen. Los juicios siguen y se han hecho los locos. Máximo Pacheco, Corfo y toda la gente que está apoyando este acuerdo. ¿Es ilegal, Mauro? No, bueno, eso se supone que es un problema por lo menos de legitimidad. Ya. Pero ¿cuál es el problema de entrar antes? Porque todo esto en el fondo es, yo diría, un embuste. ¿Y por qué un embuste? Fíjate, del año 2025 al año 2030, SQM tiene derecho a explotar por el contrato vigente 990 toneladas de litio. Eso es lo que ellos tienen derecho hoy día por el contrato vigente. Por entrar antes, el Estado de Chile se le entrega a Codelco las utilidades no del 50% más uno. Ellos se supone que van a ser dueños del 50% más uno de la nueva sociedad, pero ellos no van a recibir, Codelco, el 50% más uno de la utilidad, van a recibir el 20% de las utilidades. Y SQM va a recibir el 80% de las utilidades. Nadie ha podido explicar por qué se da esto. Y además te cuento otra cosa, entre el año 2025 y el año 2030, bueno, resulta que Codelco, a pesar de tener el 50% más uno de las acciones de esta nueva sociedad, bueno, resulta que no va a tener el control de la administración. De hecho, se establece expresamente que va a ser considerada una filial de SQM, esta nueva sociedad entre Codelco y SQM, entre el año 2025 y el año 2030. Hay un seguro, o sea, eso de entrar antes y una ventaja no existe, pues. Porque va a recibir solamente el 20% de las utilidades y no el 50% más uno, y no va a tener el control, o sea, la gestión de la sociedad. El segundo argumento que se dice, ¿sabe qué? Y este es el principal argumento que ellos esgrimen, es que hay un problema del valle productivo. Fíjese, este es un argumento sacado de una película de Los Sopranos, o de Casino, o de Los Buenos Muchachos. Todo esto lo dijo Máximo Pacheco también cuando fue a citar. Sí, claro. Se habla del denominado valle productivo. Miren en qué consiste el valle productivo. Lo que ha dicho Máximo Pacheco, el señor Benavente de Corfo y la gente que defiende esto es lo siguiente. Mire, si nosotros no llegamos a un acuerdo con SQM, entonces ellos lo que iban a hacer es que al momento en el cual tenían que entregar la operación al Estado, el 31 de diciembre del año 2030, iban a dejar las pozas donde se procesa la salmuera para sacar litio y la van a dejar vacías. ¿Cómo se hace esto? Tú sacas una salmuera del Salar de Atacama, la pones en unas piscinas, no sé si ustedes han visto las imágenes de las piscinas, que quedan al aire libre, ¿no? Tú, a través de un proceso químico de evaporación, vas sacando el litio y después vuelves a llenar las pozas y así sucesivamente. El proceso demora aproximadamente 3 años. Entonces, ¿cuál es el punto? Desde el momento en que llenas las pozas hasta que sacas el litio. Entonces ellos dicen lo siguiente, mira, si es que SQM no tiene garantizado el contrato hacia adelante, entonces ellos van a dejar las pozas vacías. Y cuando llegue el Estado, solo o con un tercero, a explotar esto, va a tener que empezar a llenar las pozas y empezar el proceso desde cero. O sea, van a haber por lo menos 3 años donde no van a poder sacar litio, ¿no? Y eso tiene un costo. Y ese costo es el que nosotros no lleguemos a un acuerdo con SQM. Eso es una amenaza, pues. Obviamente, porque es como decir, oye, ¿sabes qué? Si tú no me renovas el arriendo de la casa, te destruyo la casa, po, y no se la vaya a poder arrendar a nadie mientras no la arreglé y te vaya a demorar 3 años en arreglarla. Oye, eso es ilegal. Ahora, la forma
de enfrentar esto, si es que estás resguardando el interés del Estado, no es llegar y rendirte frente a la persona que te está amenazando, sobre todo una empresa que ha estado involucrada en graves hechos de corrupción como SQM. Si no, tienes varios. De partida, pudiesen haber ido a un árbitro que se había establecido en el contrato. El contrato vigente tiene un mecanismo para solución de controversia. Y ahí tú puedes pedir perfectamente que se declare de que no te pueden dejar vacías las pozas. Lo hizo Máximo Pacheco, lo hizo Corfo, lo hizo el Estado de Chile, el gobierno Boric. No lo hizo. Nadie entiende por qué no lo hicieron. Segundo, había una forma de enfrentarlo por la vía tecnológica. Tú puedes hoy día, en la actualidad, sacar litio sin este sistema de pozas. O sea, a través de mecanismos de extracción directa. Si tú pides que quien vaya a suceder a SQM utilice estas tecnologías y no requiera de pozas, entonces la amenaza que te van a dejar las pozas vacías desaparece. Y además hay un término, una cuestión económica. Fíjate, esto es muy interesante porque da cuenta de lo abusivo de este trato. Fíjate, SQM tiene un problema respecto de las cuotas que tiene autorizado para sacar de acá al año 2030. La cuota se le va a acabar probablemente ahora al año 2028, antes que termine el contrato. Ya. Y el único que entrega la cuota, o sea, cuánto puede sacar SQM, es el Estado. Fíjate lo que pudo haber hecho el Estado, decirle, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a dar un aumento de cuota, ¿verdad? Para que tú puedas extraer libremente hasta el año 2030, pero a cambio tú me garantizas que me dejáis las pozas llenitas al término del contrato. En cualquier evento, te lo lleves tú o no. Perfecto. Pero tú sabes lo que hizo el Estado de Chile, lo que hizo Máximo Pacheco, lo que hizo Corfo. Le entregó el aumento de cuota, Freddy, pero a cambio de nada. A cambio de nada. No pagó un solo peso por el aumento de cuotas. Le aumentaron en 300.000 toneladas la cuota. Pero, fíjate, uno dirá ya, pero el aumento de cuota, por último, el Estado se va a llevar la mitad, po. Obviamente, pues si el Estado es el dueño del litio, el Estado es el que fija el aumento de cuota o no, se llevará la mitad. Claro. No, fíjate, se pactó que se iba a llevar un 23% del aumento de la cuota. Y el 77% se lo lleva SQM. Nadie entiende por qué. Oiga, miren lo que dice al respecto un economista también, que trabajó en Cochilco y sabe mucho de esto, Camilo Lagos. Mire. El acuerdo entre Codelco y SQM es el peor de los escenarios que nosotros hemos analizado. Si bien hoy día el Estado tiene una participación de alrededor de un 55% y con este acuerdo con SQM aumentaba, entre comillas, a 85%, el punto de comparación no es con el momento actual. El punto de comparación es con el 31 de diciembre del 2030. Por lo tanto, lo que está haciendo este acuerdo es disminuir la participación del Estado del 100% que recuperaba el 31 de diciembre del 2030 al 85%. Y le está entregando el 15% de la rentabilidad del proyecto de explotación del litio del salar a SQM de forma gratuita. Muy bien, entonces este acuerdo de SQM con Codelco subsidia con 5.200 millones de dólares a heredero de Pinochet. Dice esta nota de El Ciudadano. Claro. Un nuevo cálculo sobre el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del salar de Atacama, hecho por el economista Camilo Lagos, no que acabamos de ver ahí en pantalla. Ya, Camilo Lagos, ojo, fue el coordinador de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión del Litio de la presidenta Bachelet, o sea, una persona que sabe, fue investigador de Cochilco. Ahora, bueno, ¿qué es lo que se dice además para favorecer este acuerdo? Se dice, ya, mira, ¿sabes qué? Digan lo que quieran. Pero por último va a quedar en manos chilenas esta empresa. No va a quedar en manos de los chinos, ¿no? O una empresa extranjera. Va a quedar en manos chilenas. Serán muy Pinochet, pero son chilenos. Bueno, no es así. Fíjate, ¿por qué? Porque se establece varias cosas. Lo primero que se establece es que el gobierno, el que venga, puede vender una acción que tiene por sobre SQM a SQM en cualquier momento. Ya. O sea, el gobierno que venga, el presidente que venga, y de aquí al 2060, los presidentes que se sucedan, pueden decidir en cualquier momento venderle la acción de control a SQM sin límite. Y con una acción más. Con una acción más, exacto. Pasa el poder. Así, ese es el poder que tiene. Pero además uno dirá, ya, pero igual, pues. No, pero espérate, pues. Desde el año 2034 el acuerdo establece que SQM le puede vender el 100% de su participación en esta empresa conjunta entre Codelco y SQM a quien quiera. A quien quiera. Se la puede vender, por ejemplo, a una empresa china. Ya. A partir del año 2034 sin pedirle permiso a nadie. A nadie. Perfecto. Pero además te cuento otra cosa, Codelco también puede hacer lo mismo. O sea, un futuro gobierno puede venderle esta empresa a quien sea. O sea, esto no garantiza que hasta el año 2060 esto va a quedar ni siquiera en manos del Estado. Por otra parte se dice, mira, ¿sabe qué? Al final da lo mismo, porque acá nos encontramos frente a una empresa que al final del día, a partir del año 2030 hasta el año 2060, va a ser controlada por parte del Estado de Chile a través de Codelco. Mentira. Tú sabes que gran parte de las materias
más relevantes que tiene que decidir la administración de la sociedad requieren, por este acuerdo inexplicable al cual se llegó, del acuerdo de SQM. Aun cuando no tengan la mayoría de las acciones, se requiere de todas maneras. Entonces, eso también es una cosa bien singular. Acá, en este programa, Gonzalo Inter dijo, no, es que aquí hay que aprovechar el superciclo del litio. Los precios están tan altos que tenemos que llegar a un acuerdo al tiro y no tenemos tiempo para una licitación. Claro, ¿tú sabes lo que pasa? El superciclo del litio era cuando se calculaba que el precio era de $20.000 la tonelada. O sea, ¿tú sabes a cuánto está ahora? ¿A cuánto estaba? A 9.000. ¿Tú sabes cuál es la proyección que tiene? ¿Tú sabes cuál es la proyección que tiene? ¿Cuánto? 10.000, con suerte. O sea, la mitad de lo que se... Obvio. Entonces uno dirá, oye, además aquí vino el señor Mulet, dijo, no, mira, ¿sabéis qué? Con una licitación no se garantiza mejores condiciones ni que sean transparentes. Claro, pues la licitación, yo no sé qué licitación habrá participado el señor Mulet, pero habitualmente la licitación involucra la publicación de una base de manera pública, como la publicación, y además que los sobres de los distintos oferentes se abren en una ceremonia que también es pública, si todo el mundo conoce las condiciones. Para ver cuál es la mejor oferta para Chile. Exacto, eso es lo raro. Es como lo lógico. ¿Y tú sabes cuál es lo raro? Porque se dice también que había un riesgo. ¿Tú sabes cuál es el riesgo? ¿Cuál? Que no hubiese otros interesados. Imagínate, nadie se iba a interesar en la mayor reserva mundial de litio. Pero ahí, ¿qué haría entonces para SQM? Sí, pues, pero ahí, a ver, número uno, si no había más interesados, se lo adjudicaba a SQM, pero en una licitación que hubiese sido transparente, ¿no? Y señalando cuáles eran las condiciones exactas que se estaba ofertando. Pero además eso es mentira, porque fíjate, hay una empresa que se llama Albemarle que opera en el Salar de Atacama, o sea, ahí podría haber un interesado. También, mira, qué curioso, Codelco llegó a un acuerdo con una empresa que se llama Río Tinto. Bonito nombre. ¿Y tú sabes cómo llegó a ese acuerdo? Llegó al acuerdo, según Codelco, analizando por lo menos 4 o 5 otras ofertas. O sea, el Salar de Maricunga, que es donde se llegó a un acuerdo, que es mucho menos atractivo que el Salar de Atacama. El Salar de Maricunga, que son proyectos que se pueden realizar. El Salar de Atacama hoy día está operativo, ¿no? Así que es un poco ridículo a partir de la misma conducta de Codelco. Enami, imagínate, ¿con quién llegó a un acuerdo? También hace poco. Llegó a un acuerdo con Río Tinto. Raro lo de Río Tinto, ¿ah? Llegan a acuerdos con Río Tinto tupí parejo. Y tú sabes que Enami también dijo, oye, analizamos varias ofertas. Póngame la música, y la señor mejor director. fue la de Enami, o sea, perdón, la de Río Tinto. O sea, habían varios oferentes para estos salares que eran de menor calidad, Mauro, y no para el Salar de Atacama. en Entonces, resumen, ¿qué hay que tener claro este lunes cuando se vote ese informe en la Cámara de Diputados y Diputadas? bueno, acá se dijo, el señor Mulet dijo, hay muchos intereses de por medio. Es verdad, hay muchos intereses de por medio, pero yo esperaría que los diputados pongan el único interés relevante de por medio en lo que debe ser su actuación, que el interés público. Esto no está, digamos, Pero cerrado. está firmado el contrato. No está absolutamente cerrado. ¿Por qué? Porque todavía falta la consulta indígena y falta, fíjate, paradojas de la vida, que la autoridad china autorice esta operación, ¿no? Falta transparencia. Entonces, y además falta mucha transparencia. Insisto, acá se está jugando la mayor riqueza que tiene hoy día Chile para poder establecer las bases de su explotación, como nunca antes. Y este gobierno no solamente no ha sido transparente, le ha mentido al país y ha llevado e impulsado adelante un proceso absolutamente oscuro, Mauro, perjudicial para el interés del fisco y en términos que son inaceptables para una democracia verdadera. Así y que estaremos pendientes de vamos eso, a estar Mauro. pendientes en eso. Como siempre acá fuimos los primeros en hablar en esto y seremos los últimos en hablar en esto porque la máquina a nosotros no nos pautea, así que seguimos dándole contra la maquinaria. Usted también hágalo, ¿ah? Sí. Duramente, Atento, depende de usted. Atento la próxima semana.